Hola, bienvenidos a Conversaciones Pendientes. Hoy es 2 de noviembre y durante los próximos 4 programas haremos un especial que nos remite a hace 40 años. La Colombia hace 40 años, en noviembre de 1985, padeció 2 acontecimientos de los cuales yo creo que aún no nos reponemos, que aún no aclaramos del todo y que seguramente siguen marcando en las vidas de muchas y muchos colombianos preguntas, abismos, dolores que hay que recuperar y que hay que conversar. Por eso hoy me siento muy feliz de comenzar estas 4 conversaciones sobre noviembre de 1985 con una gran periodista, alguien que yo he admirado toda mi vida, que creo que es una de las voces más lúcidas, más inteligentes y más críticas del periodismo colombiano. Ella es María Elvira Samper. María Elvira, gracias por estar aquí. Juan David, gracias y gracias por esa presentación tan elogiosa que creo que no me merezco. Yo he sido una periodista común y corriente. Bueno, no lo ha sido, precisamente porque no era lo mismo ser una periodista en los años 70 y 80 que una periodista hoy. Ustedes abrieron un camino muy importante, sí, una voz muy importante en este país. Y vamos a ir a la nuez porque a nosotros no nos gusta echar carreta cuando hablamos de la historia y de la memoria. Vamos a entrar un poco, como te proponía antes de entrar a cámara, en el antes de ese noviembre de 1985. Está el gobierno de Belisario Betancur, un proceso de paz que avanza con muchas dificultades. Creo que tú lo viviste con gente, periodistas como Laura Restrepo. ¿Tú estabas en Semana en ese momento? Sí, nosotros iniciamos Semana precisamente con las elecciones en las que gana Belisario Betancur y con toda su propuesta de la apertura política. Me acuerdo del ministro de Gobierno Escobar Navia, Rodrigo Escobar Navia, y ahí empieza, pues fue la tendida del ramo de olivo a las guerrillas, ramo de oliva que aceptaron inicialmente las FARC, y del cual se deriva ese acuerdo de la Uribe, del nacimiento de la Unión Patriótica. Después hubo unas tentativas de arreglos con el M-19, se llega a unos acuerdos y de ahí se deriva el gran acontecimiento que creo que marca un antes y un después en la historia de Colombia, que fue la toma del Palacio de Justicia. Hay 2 cosas por las que te quiero preguntar. La primera, ustedes, y digo ustedes porque tú, Patricia Lara, Laura Restrepo, empiezan a contarle al país quién es el M-19. El país conocía el M-19 por la publicidad, por lo que había hecho desde el año 74, la toma de la embajada, pero en el fondo no conocía esos personajes que ustedes 3, y yo diría que Germán Castro también es otro que está ahí en ese momento, no sabíamos. ¿Quién era el M-19 y qué empezó a ocurrir con el M-19 como estas figuras que empiezan a emerger, que ustedes empiezan a entrevistar en ese momento? Yo tuve una entrevista, digamos, yo no conocí a los personajes, digamos, conocí al Marales, que iba a Semana, que es uno de los protagonistas de la toma. Con Fayad tuve una entrevista por allá en el, ¿cómo se llama? El centro es el primero comercial, por allá, el de la 120 y pico. El Unicentro. El Unicentro. Pero digamos era un seguimiento más desde los márgenes que inmerso con la gente del M-19. Pero me acuerdo que todo ese discurso del sancacho nacional, de gente que además había venido de la JUCO como Bateman y todo eso, en un momento en que la gente sentía que había necesidad de cambios, era una guerrilla muy mediática, una guerrilla básicamente urbana frente a las FARC, era una guerrilla rural, con unos golpes de opinión como el robo de la espada de Bolívar, como se acuerda que robaban leche en Cali y repartían leche. Digamos, un punto muy negro de esos comienzos pues fue el asesinato de José Raquel Mercado. Pero era una guerrilla que despertaba simpatías. Todavía estábamos en medio de la Guerra Fría, con los coletazos de la Revolución Cubana, que en una época de romantización de la guerrilla, pues que se fue perdiendo y que hoy pues ya no existe. Al contrario, nos hemos vuelto un país mucho más derechizado que en un momento dado. Eran, sí, como nosotros hemos pasado del entusiasmo por la paz al entusiasmo por la guerra. Era un tiempo de entusiasmo por la paz, de creer que sí se podía, de que podíamos vivir en paz, de que se podían hacer algunas reformas necesarias,
pero estábamos también inmersos en la Guerra Fría y en toda la cosa del enemigo interno, en todos los temas de seguridad nacional, el enemigo por excelencia que era el comunismo, en nuestras Fuerzas Armadas educadas en toda esa, absolutamente el comunismo y los comunistas y las guerrillas eran los enemigos por excelencia, los enemigos a vencer, los enemigos a fumigar, que fue lo que pasó en el pasado en el Palacio de Justicia. Entonces era una época muy interesante, pero a la vez muy compleja. Estábamos saliendo del Estatuto de Seguridad, además, que fue un momento muy brutal y represivo en Colombia. Pero además, al lado de ese entusiasmo, hay una aparición muy pública de los narcotraficantes. Pablo Escobar llega al al Congreso de la República. Jairo Ortega, a quien tú investigas en tu libro de extradición. Es decir, al lado de ese entusiasmo, empiezan a pasar cosas muy graves y hay un acontecimiento que tú señalas en tu libro sobre la extradición que es fundamental para este contexto, que es el asesinato de Rodrigo Lara. Sí, digamos, había habido una cierta laxitud, como un cierto mirar, como pasar de agache, inclusive en el gobierno de López Miquelsen. Él decía que, digamos, que era la época como de la bonanza marimbera y todo ese tipo de cosas, como que el problema no era un problema que nos afectara en la médula de los colombianos. El asesinato de Lara es un punto de inflexión muy grande porque nunca antes se había llegado a ese nivel. Y después de la encerrona que le hicieron en el Congreso, insinuando que había recibido plata del narcotráfico para financiar su campaña, él asume eso como una cruzada. Y esa cruzada le cuesta la vida. Y Belisario, que había ganado las elecciones dentro de una propuesta suprapartidista, había, ¿cómo se dice?, matriculado, se puede decir así, a Colombia en el grupo de los no alineados, es decir, no podíamos estar solamente respice polum, sino que había que abrir el abanico de unas relaciones internacionales más abiertas. Se oponía por razones de soberanía a la extradición, y además tenía un enemigo interno que era pues el ejército, que venía de esa formación de la seguridad nacional, del Estatuto de Seguridad que la Corte Suprema de Justicia había declarado inconstitucional, y a eso va a ser uno de los puntos de la toma del Palacio de Justicia, con unas relaciones con los Estados Unidos ambivalentes y como digo yo, con un enemigo interno muy fuerte que era el ejército. Y de ahí sale, no sé si se acuerda, en una entrevista con Margarita Vidal, el general Landazábal dice: el país se tendrá que acostumbrar a oír a sus militares, y eso le cuesta a él la salida del ejército. Digamos, problema que se arregla o se soluciona en el acuerdo con las FARC, que por primera vez los militares participan de la negociación. Entonces, y además hay otro tema. Turbay, al final de su gobierno, crea una comisión de paz, que la encabeza Carlos Lleras, como tratando, me imagino, de matizar todo lo que había sido ese horror que había pasado, la violación de los derechos humanos, un gobierno que estuvo en manos de los militares. Y yo creo que esa transición hacia Betancur, no se entendió que los militares todavía tenían mucho poder y que todavía, digamos, faltaba eso que pasó donde Gaviria, que era que el poder civil estaba por encima del poder militar, que los militares estaban subordinados al jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que era el presidente. Entonces yo creo que con muy buenas intenciones, Betancur abrió un espacio para que ni los militares estaban preparados, ni los colombianos estábamos preparados, pero como digo, había después del Estatuto de Seguridad, había como una bocanada de aire fresco que necesitábamos sentir los que habíamos sentido el horror de la represión del Estatuto de Seguridad y Camacho Leiva y todos los atropellos que se hicieron en ese momento. Ustedes estaban comenzando ese proyecto periodístico y tenían un acceso al poder. ¿Cómo estaba viviendo ese momento Belisario Betancur? Porque se nos queda una imagen del Belisario casi que claudica, ¿verdad? En el momento del palacio, casi al quien cercan, a quien... Yo creo que ahí sí. Pero antes, ¿cómo estaba haciendo ese gobierno con todas esas negociaciones, pero además con lo que estaba ya empezando a pasar con el asesinato de Lara? Sí, lo del asesinato de Lara, digamos, el asesinato de Lara es un punto clave en el gobierno de Betancur, que se acuerda de en vivienda, María Eugenia Rojas y el plan de vivienda. Yo creo que fue
un gobierno con muy buenas intenciones, muy ambicioso y con muchas dificultades para concretar y para acuerdos con esa clase dirigente nuestra que a veces es tan refractaria al cambio. El asesinato de Lara, yo me acuerdo en el entierro en Neiva, esa imagen dolorosa de una viuda joven con 3 niñitos y el presidente les dice, colombianos, vamos a, digamos, de ahora en adelante sí vamos a extraditar a los nacionales. Fue la decisión. Fue la decisión y eso cambia por completo, como le da un twist a todo al gobierno de Betancur. Y la paradoja es que él, que se ha negado a extraditar, hubo 2 que extraditaron, porque pues era una... Y Lara, que estaba en contra, es decir, que estaba en contra de, digamos, que estaba a favor de la extradición y que no sé qué, en contravía un poco de sus propias convicciones, firmó esa extradición y dicen, estoy siendo referente, que lo hizo en agradecimiento a el presidente Betancur, que lo apoyó en ese debate que fue tan dramático con el señor Ortega, sacándole el cassette y el cheque de porras, tanto que nosotros titulamos la carátula de semana que se llama Ortega y cassette, que fue el gran escándalo y fue de donde, digamos, yo sé, la acicate para Lara convertirse en un cruzado contra el narcotráfico. Señala a Escobar, que está en la Cámara como suplente, se viene contra toda la penetración del narcotráfico en la sociedad, en el fútbol, en el deporte, además con un actor político en ese momento que se pierde en un actor político muy importante que es el espectador. El espectador, con Guillermo Cano a la cabeza, se convierte en un actor más para denunciar toda la podredumbre y la penetración del narcotráfico en la sociedad en todas sus formas. Hay 2 cosas que no podemos olvidar, y es que el dolor de los militares con el M-19 venía desde los años 70. El robo de las... Y con la toma de la embajada, y les toca... Y las armas Cuba, y el Cantón Norte, pues ya es como el dolor máximo. O sea, y el fracaso del atentado contra, ¿cómo se llamaba? Aquí lo tengo el nombre, el general... Molina, Rafael Zamudio, que va a ser uno de los que va a encabezar la retoma. Después la retoma, correcto. Entonces, ese dolor, hay un clavo muy grande. Eso. ¿Sumado a qué? A que hay procesos que tiene la Corte Suprema de Justicia contra el ejército, contra algunos altos oficiales del ejército, por violación de derechos humanos, por vinculaciones con el MAS, el movimiento antisecuestradores, que se origina después del secuestro de Marta Luz Ochoa, Marta Nieves Ochoa, hermana de los hermanos Ochoa, que repercute en que secuestran a familiares de las FARC, como de Pablo Catatumbo, entiendo. Después hay un arreglo, digamos, se hacen pasito. Entonces también en la Corte hay expedientes contra militares por esas conexiones y por violación de los derechos humanos, además de que la Corte Suprema había declarado inconstitucional el Estatuto de Seguridad. Es decir, había razones que explican por qué el Palacio se desprotegió y permitió la entrada de los 300 militantes del M-19 que se tomaron el palacio sin mayor resistencia. Los militares sabían que eso era un búnker, que se podía entrar. Fue una guerra de inteligencia entre unos y otros que ganó el ejército. Claro, es más, el general Vega Uribe, días antes, mire, ¿qué se sabía? Dice, encontramos un plan en que el M-19 se quiere tomar creo que el 22, 24 de octubre, que venía Mitterrand, y entonces el M-19 tiene que cambiar sus planes, porque la toma estaba anunciada. Yo me acuerdo, Juan Guillermo Ríos, en el noticiero de las 7, siempre anunciaba, va a pasar una cosa muy terrible, prepárense, va a pasar, había toda una expectativa, y los militares sabían. Y los militares, yo creo que permitieron esa entrada, desprotegieron el palacio, porque había un doble interés.
de ellos de que se quemaran los expedientes contra los oficiales por violación de los derechos humanos, y del el M-19 supuestamente les incumplían, se llama la Operación Antonio Nariño, que pretendían un juicio político al presidente por incumplimiento de los acuerdos de los Robles y de todo ese tipo de cosas, y del interés de tumbar la extradición, porque en ese momento se estaba definiendo si era o no constitucional el tratado de extradición. Entonces hay son amenazas. Tres matrices Sí. pues de una tensión muy grande. Muy militares, magistrados investigando militares, guerrilla, y fuera de eso, pues ya una emergencia del narcotráfico brutal. ¿Qué pasaba en la negociación de paz? Es decir, ¿cómo se empezó a deteriorar eso y para ustedes fue plausible que esto tampoco iba a resultar en ninguna... Pues mire, lo de las FARC pues fue todo el comienzo de ese plan de exterminio de las... Pues tanto que cuando Barco llega al poder ya hay 300 militantes de las FARC asesinados, y durante esos días asesinan a 2 representantes porque Barco... hay que reconocerle la liberalidad. Barco nombró, mientras fue la primera elección popular de alcaldes, Barco nombró alcaldes de la UP. Barco le abrió las puertas a la UP. Barco recibió, aunque hizo una reingeniería de todos los procesos de rehabilitación y reincorporación, Barco dejó las puertas abiertas de lo que venía de Betancur. ¿Para dónde voy? No, estamos hablando, empieza a fracasar, sí, bueno, matan a Lara, claro, y el año 85 entra con una tensión muy grande, los ataques de los Robles, y esto se vuelve como una especie de momento que no sé cómo se veía siendo pues testigo es que de eso. El problema en esa época y en todas las épocas que nos tocó cubrir es que eran tantos los sobresaltos y eran tantas las cosas que el episodio de un día como que opacaba el día anterior, y así sucesivamente. Digamos, a mí escribir este libro en 1989 que me permitió como ver desde un dron todo lo que yo había cubierto desde tierra, más o menos, ¿sí? Que uno veía este árbol, este arbusto, estas matas, pero no veía. Entonces, este elevarse por encima permite entender muchas cosas que en ese momento no entendimos. Y en ese momento del entusiasmo por la paz, los periodistas fuimos presas y casi idiotas útiles de la guerrilla. Es decir, entrevistar a un guerrillero era lo máximo. A mí me ha molestado eso siempre. Aquí hay un cierto prurito de investigar rampones. Entonces, el más corrupto, el guerrillero, el paramilitar, y hemos estado cosas de... Inclusive yo tuve una pelea en semana cuando ofrecieron una entrevista con el mexicano y yo me negué. Entonces, no, pero es que no sé qué. Entonces le dije, no, yo me niego porque yo aquí, pues sí, yo puedo estar una machita aquí, ¿no? Con las taches arriba, y yo allá en la mitad del Magdaleno Medio con un fotógrafo, y yo y una libreta o una grabadora rodeada de unos tipos armados con fusiles. ¿Usted cree que yo voy a ser tan macha de hacer esa entrevista? O decirle al señor Rodríguez Gacha que nos reservamos el derecho de publicar la entrevista según el contenido que tenga. Entonces, bueno, finalmente esa pelea la gané. Después hubo, cuando eso ya es posterior, cuando el intento, pues se los entrega de los Ochoas, yo me peleé con uno de los Ochoas muy, muy fuerte, y a mí me quisieron secuestrar, me enteré muchos años después. Digamos, vivíamos en un ambiente muy confuso. Entonces, pero también tenían mucha información, porque teníamos mucha información, pero yo creo que nos faltaba mucha preparación. Sí, mucho conocer la historia, mucho buscar fuentes distintas a las fuentes interesadas. Bueno, todas las fuentes son interesadas, ¿cierto? Pero el periodismo es esa cosa que 24 horas 7, y este lío palda al otro, y no sé qué, y yo creo que sí, ese entusiasmo a veces nos cegó, y a veces nos sesgó, pero fueron lecciones aprendidas que creo que se fueron decantando y fueron mejorando en la medida en que aparecieron otros procesos de paz. Entonces, éramos distintos los periodistas en el proceso del Caguán, fuimos distintos con el proceso de las FARC en el gobierno Santos, porque fueron lecciones aprendidas. Es que nosotros, digamos, mi generación le ha tocado la amnistía de Rojas, de las guerrillas liberales, pero nada más, y yo creo que
Y yo creo que en general a los colombianos y a los periodistas nos hace falta conocer la historia del país. Y el periodismo, pues es un oficio muy apasionante, pero es un oficio que drena mucho, en el sentido de que es tanta la energía en el presente que no tenemos tiempo de mirar el pasado. No porque si uno mira el pasado no se repite, no, esas cosas no, porque yo creo que uno tiene que entender esas líneas y esos hilos conductores que van haciendo que entendamos por qué esto sí, por qué esto no, porque si no caemos en la coyuntura del presente y a estudiar, digamos, y desde el presente como que hacer statements sin tener en cuenta que estos son como acumulados de historia. Que eso es lo interesante de todo lo que estás nombrando con respecto a la toma del Palacio, es que no hay una sola explicación, son varias explicaciones y creo de que varias corrientes. Claro. Y creo que nunca tendremos la verdad. Exacto. Todavía hay víctimas que no se sienten reparadas. Pues hemos visto cómo unos restos aparecen en las tumbas de otros con una cantidad de equivocaciones. El tema del narcotráfico es uno de los grandes interrogantes en la toma del Palacio de Justicia. Para allá iba yo por tu libro, ¿no? Sí. Entonces yo descubro, leyéndome la primera comisión que nace de la toma inmediata del Palacio, el presidente hace una locución, asume la responsabilidad. Yo personalmente creo, de lo que he leído, que el presidente perdió el control, porque una vez disparado el operativo militar, los que mandan son los que tienen las armas, y se usaron armas convencionales, tanquetas, bombas, rockets, todas esas cosas, en una cosa que fue desproporcionada la toma por esa necesidad de sacada de clavo. Entonces, inclusive la Comisión Interamericana de Derechos Humanos falla en contra del Estado por acción y omisión en la retoma del Palacio de Justicia. Entonces, los principales responsables del M-19, sí, pero una reacción desproporcionada también. Y hubo episodios no suficientemente aclarados. Se removieron las escenas del crimen, se limpiaron con baldados de agua fría la policía, entonces no se sabe muy bien quién inició los incendios, porque antes de la retoma ya se habían incendiado unos pisos. Se sabe que hubo plata, digamos, hay varios testimonios de Popeye, de Virginia Vallejo, de un ex militante del M-19, de que sí hubo unas plata. Unos dicen que $1 millón de Iván, ¿cómo se llama? Iván Ospina. Iván Marino Ospina, que tenía buenas relaciones con ¿cómo se llama? Con Escobar. Más Escobar, a través del M-19, logra conexiones con los gobiernos de Cuba, de Nicaragua, y hay la famosa foto de viendo descargar, cambiaban drogas por armas. O sea que el narcotráfico, sí hubo narcotráfico en la toma. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué tan profundo? Porque había intereses de quemar los expedientes. Pero hay una pregunta que es fundamental para ti, porque si la extradición estaba tan recientemente activada, uno diría que no había grandes investigaciones en la Corte Suprema, había más investigaciones contra militares seguramente, ¿o no? Claro que sí, pero había también expedientes dormidos, precisamente por falta de pruebas. Entonces, un poco la teoría de Gaviria después, cuando la política de sometimiento, es que los casos los tenían construidos en los Estados Unidos. Aquí no había mucho, porque acuérdense, no había fiscalía, instrucción criminal era cosa muy débil. Sí. Muy débil, muy precaria. En el caso de Barco, por ejemplo, es muy claro ese grupo de élite que se forma, donde las operaciones se hacen desde Bogotá en un silencio compartimentalizado, porque la policía está penetrada, el ejército está penetrado por el narcotráfico. Lo de La Rochera es clarísimo, como que es la primera masacre del 89. Estoy saltando no, pero bueno, está conectado. Entonces el ejército le pagan para no acompañar a la comisión, a la policía le pagan para que diga dónde es que va a ir la comisión para levantar unos testimonios sobre unos comerciantes que han asesinado, los emboscan, le pintan al jeep la cosa que fueron las FARC, cuando fueron las AUC, las autodefensas, las que secuestraron y asesinaron y cometieron esa masacre. El negro Vladimir, que era el que organizó la operación, que era de los paramilitares, confesó. Bueno, en fin, pero volviendo
volviendo al Palacio de Justicia y a la penetración del narcotráfico, la primera comisión, la que nombró Belisario con el doctor Upegui, y no me acuerdo cómo es el nombre, por aquí lo voy a tener, pero bueno, el doctor Upegui era la cabeza de esa comisión. La conclusión es la oficial, se la tomaron los no sé qué, los militares, y no hay evidencia suficiente de la intervención del narcotráfico en la toma. Más o menos fue muy criticada porque era muy oficialista, era la versión oficial. Acuérdese que en ese día... Y era admitir que los militares habían actuado no solo por la rabia que tenían, sino porque querían quemar defensa, esos... claro. No, y querían quemar esos cosas, pero eso obviamente el gobierno no lo dice, no lo iba a decir eso. Digo, y acuérdese, eso fue terrible, estábamos en plena... fue muy difícil, además una cosa de lo que ha cambiado, ¿no? No había internet. Sí, claro. No había celulares. Nosotros cubrimos el Palacio de Justicia desde la calle llamando por teléfonos de monedas, los que iban a la calle. Los otros teníamos encargadas diferentes. Éramos 4 gatos. La revista en términos de personal era muy precaria, pero una gente llena de entusiasmo, con una pasión que hoy no veo en los periodistas o en la mayoría, o en algunos. Y Felipe López, el director de la revista, directamente con Palacio. Entonces teníamos que ir armando el rompecabezas en la medida de las fuentes que cada uno manejaba. Yo me acuerdo trabajar, nosotros cerramos esa revista, nosotros cerramos los viernes, 3, 4 de la mañana, o a veces ese día cerramos la revista al final de la tarde, del domingo. Con una cosa que me maravilla, teníamos un ilustrador, y él ilustró una parte que es la salida del magistrado Murcia Ballén, que tenía una prótesis, creo, arrastrándose y todo. Yo leo eso y digo, miércoles, ¿cómo hicimos esa crónica que se acercó tanto a lo que pasó? En caliente. En caliente, con tan precarios recursos. Y por eso yo digo... Solo con palabras y dibujos. Claro, y dibujos y cosas de esas, y un poco... enhebrando y tejiendo la historia a través de las fuentes oficiales, de la gente que salía, de la gente que conocía las cosas, me imagino otros con algunas cosas del M19 que además, digamos, en una conversación que hicimos con Vera Grave, ellos no supieron, muchos no supieron qué iba a pasar. Entonces, pues era un periodismo de hacer muy difícil, pero finalmente se lograron muchas cosas. Después, en el 2005, la Corte Suprema, con Nilson Pinilla, abre una nueva investigación y sus conclusiones las publica en el 2009, donde de todas maneras, digamos, hay ya más matices, hay más reconocimiento de cosas que pasaron, pero siempre queda abierto el tema de los desaparecidos y dice que hay alguna evidencia de la influencia del narcotráfico, pero tampoco es definitiva. Sin embargo, si usted lee, por ejemplo, el libro de Amando a Pablo, no sé qué, de Virginia Vallejo, Vallejo dice que ella vio a Carlos Pizarro y que ella supo que se ofrecieron $2 millones, que uno por hacerle, pues por los magistrados y el otro para quemar expedientes. La plata de Iván Marino Ospina dice que Iván Marino se fue, se perdió, se murió y no se supo que se hizo esa plata. Popeye dice que sí hubo plata. Y después, como la conmemoración de los 30 años, 2015, algo así, Eber Bustamante, que acabó del Centro Democrático, dice que reconoce que fue un error garrafal, y Antonio Navarro dice que es un error del que nunca acabarán de arrepentirse por el daño que hicieron a tanta gente. Y fue una decisión con un cálculo político absolutamente equivocado. Ellos pensaron que iba a pasar lo mismo en la embajada dominicana. Eso te iba a preguntar, ¿qué sentiste tú y sintieron ustedes? Semana era aquí cerca donde estamos hablando en esta conversación, en una casa antigua, con unos pocos periodistas. Estábamos en la 85. Ya no estaban aquí en la 70 y pico. No, eso es lo elegante. Nosotros estábamos en una casa donde había estado la campaña de López en Bogotá, en una casa donde estábamos todos hacinados en una salita así, éramos 4 gatos. ¿Y qué sintieron ustedes cuando esa mañana empiezan? Porque los primeros eran la radio, ¿no? Sí, empezó fue la radio a transmitir. Yo le cuento una anécdota. Yo le había dicho a Felipe López, el día que usted me mande a cubrir el reinado de belleza, yo le renuncio.
Entonces unos días antes me dijo, María Elvira se va para Cartagena a cubrir. Le dije, me niego, no voy. Yo soy incapaz, eso no es para mí. Entonces me dijo, no, es que va a ir con Antonio Caballero. Entonces le dije, bueno, con Antonio de golpe nos inventamos algo original. Y nos fuimos Antonio y yo. Y el miércoles en la mañana empieza, como a las 11 de la mañana. Como a las 11 de la mañana empiezan a llegarnos noticias y uno estupefacto y nosotros un poco reinas así, no sé qué hacemos. Entonces me llama Felipe y me dice, esto se complicó, uno de los dos tiene que venirse. Entonces le dije, y hoy hice un sondeo en la sala de redacción y la sala de redacción dice que se venga usted. Entonces devuélvase y Antonio se queda. Y creo que fue una decisión sabia. ¿Por qué? Porque yo creo que solo una persona como Antonio podía hacer en esa tragedia, podía hacer una crónica. Lo que hizo, que es una maravillosa crónica. Es que entonces, yo no estaba en ese nivel, digamos, yo estaba en el nivel artesanal, él estaba en el nivel del arte, por hacer una metáfora. Entonces, pues me volví para Bogotá y trabajamos intensamente horas y horas y horas tratando, y allá se trabajaba puro trabajo colectivo. Felipe daba vueltas y decía no sé qué, y cada uno decía, no, yo creo que eso no se puede decir así, hay que decir tal cosa, mire que fulano me dijo que tal cosa. Y íbamos construyendo, íbamos tejiendo, a nadie lo dejaban solo, ninguno hacía cosas solo. Pero imagínate, o me imagino yo, el nivel de angustia también de escuchar a Reyes Echandía pidiendo que por favor, es decir, ustedes también tratando no solo de informar, sino de salvar algo, porque conocían gente, claro, gente del EMI, claro. ¿Cómo era Pero esa? además es que ver esas imágenes cuando entra esa tanqueta a disparar, y uno decía, por Dios, es un edificio, es decir, creer, sí, yo no sé qué pasa por la mente de las personas, creer que uno puede hacerle un juicio en la mitad de la Plaza de Bolívar a un presidente, bueno, malo o regular, ¿sí? Fue un golpe. Que el presidente se va a someter a un juicio de unos tipos que digamos que se quejan, que están en armas y que se quejan de que les están incumpliendo, siempre se quejan de que les incumplen los pactos, no hay uno que no se queje. ¿Cuál es verdad? Pero ese no es el tema. Sí, todos incumplen, pues no solo se incumplen las guerrillas, sino los que hacen en el Chocó y los que hacen en Buenaventura, todos incumplen, porque con tal de bajar la marea, todo el mundo dice cumplimos y todo, después no hay cómo cumplir. Pero digamos, me parece que es un poco loco pensar que un presidente de la República, que además ha sido el presidente más abierto después de todo lo que habíamos vivido, que da unas oportunidades, que abre unos espacios, que dice que tiene que haber una apertura política, que tiene que haber más participación de más gente, se les ocurre que a esa persona le van a poder hacer un juicio, pues como sentado así en la Plaza de Bolívar. Es loco, ellos pensaron que iba a pasar lo de la República Dominicana y no iba a pasar, porque el factor ejército era un factor muy poderoso ahí. Y se dispara el operativo y no hay yo creo que hubo un golpe de estado de unas horas en que Belisario perdió el control y con mucha grandeza asumió la responsabilidad en la locución que hizo. Y Noemí nos puso, ministra de Comunicaciones, a ver partido de fútbol con el argumento de que eso distraía las operaciones. ¿Y qué conversaciones recuerdas tú que no sean tan públicas, que gente que habló con Belisario en ese momento? No sé si Felipe López. Felipe López tiene todas esas conversaciones. Finalmente, digamos, la gran conexión de Felipe era con Jaime Castro, que además era muy amigo de López, que además era liberal, que además no sé qué. Entonces, digamos que la conversación oficial era con Noemí, yo no creo que Felipe, puede que me equivoque, haya hablado con el presidente. Lo demás, pues era todo en las calles, nuestros periodistas 3 o 4 y los que estábamos yo era jefe de redacción y además editora, entonces digamos yo no era de trabajo de campo en la calle sino oyendo aquí y allá, viendo televisión, viendo no sé qué, y después sentada, a mí me pusieron a escribir, yo era como la amanuense, con todo el mundo sentado en una mesa y Felipe dirigiendo la orquesta, tratando de enhebrar, y como digo, fue un tejido de punto de cadeneta a punto, como tejimos tratando de ser lo más ajustados a lo que teníamos, que pues no teníamos todo, pero si hoy lo mira uno dice, miércoles, ¿cómo lo hicimos?
Ese es el primer momento y ustedes obviamente no se enteran que Reyes Echandía lo asesinan y que No, uno no viene a saber entienden eso nada. después. Uno oye la voz y se angustia. Exacto. Sabemos el intento que hizo una que se llamaba Sáenz o algo así, el de la Cruz Roja. Sí. Hubo gente en la casa del florero, después fuimos aprendiendo cosas y bueno, después se han ido descubriendo lo del magistrado Durán, todo eso fue muy posterior. Eso era al calor de los acontecimientos. Nosotros escribimos con el Palacio de Justicia en humos, en llamas. Entonces, decantar eso, digamos, espantar la nube y tratar de descifrar. Tuvo que pasar mucho, un pues buen fue tiempo. muy difícil, pero además no nos podíamos dar el lujo de decir, no sacamos revista y la sacamos dentro de 2 semanas cuando todo se aclare. Había que sacarla, salimos tarde, la cerramos un domingo en la tarde, salimos tarde, pero salimos bien. Y yo creo que esa es una de las grandes crónicas de semana en esa época. Y ese momento ustedes ya entienden que cambió el país también, claro, digamos que eso claro, es no, eso ya es una vuelta de tuerca, eso es un antes y un después. Y yo creo que de ahí se deriva todo ese deterioro de la justicia en un momento dado. Es que acuérdese, es que después durante la época de Pablo Escobar, jueces sin rostro, jueces se queda Colombia sin Palacio de Justicia, sin Corte y además Suprema, sin nada, con toda instrucción criminal, con capacidad para hacer investigaciones, con intereses muy fuertes en un país donde los militares pisaban duro, sí, porque es que veníamos de Turbay y veníamos de ministros de defensa que eran todos militares. Es que solo hasta Gaviria dice, no, un momentico, vamos a nombrar un ministro de defensa civil, porque es que el control del orden público lo tiene el presidente, que es el jefe supremo. Durante Turbay el que gobernó fue Camacho Ramírez, más o menos, Camacho Leiva. Sí. Estamos hablando de noviembre, que es un noviembre como este en el que estamos hoy. Sí. Es una época preelectoral, además. Es decir, había una especie de conjura para atentar contra ese anhelo de paz que pues no había funcionado, pero que en todo caso se estaba intentando. Sí. Es lo que llama Otto Morales Benítez los enemigos agazapados de la paz. Y él renuncia a esa comisión de paz que esa es la curiosidad, lo que digo yo. Turbay al final nombró una comisión de paz con Carlos Lleras a la cabeza. Después viene Otto Morales y Otto Morales dice los enemigos agazapados de la paz y chao te vi. ¿Quiénes son los enemigos agazapados de la paz? Pues, yo creo que ni tan agazapados. Yo creo son que evidentes. Son evidentes. Es el ejército, es pues la clase dirigente, la élite, que es muy conservadora y que no ha logrado entender, muchos, yo no digo que todas porque las generalizaciones son perniciosas, pero sí hay unos factores de poder muy fuertes que son reaccionarios y refractarios, y está el coco del comunismo y toda la influencia de los Estados Unidos y la seguridad nacional, los militares formados en el combate del enemigo interno, y que todo eso deshumaniza porque hace ver es decir, esa lucha es deshumanizar al enemigo, convertirlo en un blanco como si fuera uno cazando jabalíes. Entonces, todo eso es un proceso de la Guerra Fría que viene a cambiar después con la caída del muro de Berlín, y entonces viene con algunas modificaciones, pero seguimos siendo un país que yo siento que no salimos de la Guerra Fría. A nosotros nos parece que la izquierda es el coco, y yo creo que no, y yo creo que el gran enemigo de la izquierda ha sido la guerrilla. La guerrilla derechizó al país, la guerrilla conspiró contra la izquierda democrática. Yo creo que fueron ingenuos en la UP. Yo le preguntaba a Ida Bella en el libro de 1989 que si ellos no se dieron cuenta que toda esa tesis de la combinación de las formas de lucha, que haber nacido un partido con gente armada, el señor Braulio Herrera y el señor Iván Márquez, que no sabemos qué está pasando con él, que después se salieron y se fueron a la guerra. Me dijo, no, nosotros legítimamente creíamos que un poco como en el IRA, aunque fue anterior, que era que teníamos que hacer como una observación para ver si funcionaba, pues se iban desarmando y se iban metiendo. Eso es iluso, que fue lo que pretendió el ELN con la Constitución del 91. Nosotros sí queremos participar, pero armados. Sí. Y entonces dice Gaviria, no, esto es una constituyente, y además es una constituyente la más democrática que ha habido en este país, con todas sus fallas, pero fue una constituyente de unión nacional, indudablemente. Es más, el M-19, que había quemado el Palacio de Justicia,
ganó casi la tercera parte de la presidencia de la constituyente. Entonces, más democrático que eso, imposible. No se podía dejar participar al ELN, que siempre fue reacio a participar en negociaciones, de observadores armados, a ver si les gustaba. Gaviria tenía toda la razón, no podían participar armados. Creo que esa conflagración además de alguna manera profundiza la discusión sobre este libro que tiene sobre la mesa, que es el libro sobre la extradición. ¿Cómo es la historia de la extradición? Que en el fondo de ahí para adelante va a ser la historia de una tensión que no nos ha permitido tampoco una conversación distinta sobre cómo nos sometemos o quién se somete a la justicia, o si tenemos una justicia legítima, o si corresponde mandar la gente allá, o la mandamos o la manda un gobierno cuando no quiere que hablen unos jefes paramilitares. Es decir, ¿qué fue lo que se empezó a discutir en ese momento que está muy bien discutido, muy bien pues documentado? Pues es que es una historia de largo aliento, que inclusive como en el 1880 y pico, ya se habla de extradición es que no me acuerdo muy bien, tendría que revisar porque la memoria me falla, que es lo que le permite en un momento a Barco extraditar por vía administrativa, porque ya se había caído que además que se cae por esas leguleyadas nuestras, ¿no? Que porque firma Sea, que era el ministro de gobierno, y porque Turbay estaba por fuera y no sé qué. Pero una de las cosas curiosas que uno encuentra es que el canciller Uribe... Ay, Dios mío, es que me está fallando. Vega Uribe. No. Es uno que... Ay. Bueno, ahí está. ¿No? Bueno, el que en la época de Virgilio Barco siendo embajador en los Estados Unidos, se firma el tratado. Y en ese momento el canciller es Uribe Vargas. Curiosamente, en la constituyente del 91, la ponencia a favor de prohibir la extradición es de Uribe Vargas. Claro, entonces las cosas no están escritas sobre piedra porque los hechos son tosudos. Entonces viene toda la discusión de si la constituyente fue comprada por el narcotráfico o no, y es una tesis que yo no compro de todo lo que yo he leído. Ya los comprados estaban. El narcotráfico, si usted mira las encuestas de esa época, la gente estaba mamada de las bombas. La gente dice, no lo sé, si la no extradición nos trae un poco de paz, no los extraditen. Entonces, usted ve la campaña Álvaro Gómez, ¿usted piensa que Álvaro Gómez está vinculado con el narcotráfico? No, y estaba a favor de prohibir la extradición. Unos pocos se opusieron con mucha valentía, otros tal vez, digamos, la aprobaron tras ver por miedo, otros tal vez comprados, pero esa fue una discusión democrática y esa fue una conclusión que sacaron los colombianos por múltiples razones, válidas, porque cada uno es dueño de su miedo. Si hubo quienes votaron a favor de prohibirla por miedo, ¿quién es más dueño de miedo que uno mismo de su propio miedo? ¿Quiénes estaban comprados? Algo ya se sabe. Y quienes lo hicieron por convicción también. Entonces, de ahí en adelante la extradición ha sido, mire la paradoja, fue el coco que desató toda la oleada narcoterrorista del cartel de Medellín. ¿Sí? Desde el asesinato de Lara, que salieron todos para Panamá, no sé qué, allá trataron de negociar, le ofrecieron la cosa a López, bueno, eso con toda clase de mentiras que hubo ahí, y no creo que el único que dijo la verdad y en todo eso fue López en las conversaciones con Enrique Santos, y después el procurador Jiménez Gómez denunció ante la comisión de acusaciones a Bernardo Ramírez y al presidente porque ellos mintieron finalmente. Bernardo Ramírez, después de que al presidente López le piden que sí los oiga, porque él estaba de veedor de las elecciones de cuando ganó Ardito Barletta, él dice, yo me reúno y yo les paso un informe, y pasa el informe y les dice, yo me voy para Miami si quieres, no sé qué. Y el procurador Jiménez Gómez, después en su libro, que después fue asesinado, él dice que él ya se había reunido por sugerencia de Belisario con unos de esos tipos, o con representantes de esos tipos, y que él quería estar seguro cuando lo mandan a Panamá después, con un decreto en que dice que va a ver en qué está el proceso por el robo de los 13 millones de Prieto, que va a hablar con el banco. Las correspondencias son realmente dan mucho miedo. Lo que está pasando hoy. Sí. Si es un gobierno que estaba tratando también de hablar con la mafia, porque había que hablar con todos, como está tratando de hablar y una cantidad de enemigos diciendo cómo nos tiramos esto, mejor dicho. Así sea tirándole a un expresidente como Alfonso López, porque es que la enemistad en la política en este país ha producido... Y además la cantidad de intereses. Ahora,
digamos, la propuesta llega a manos de Belisario. Y Juan Manuel Santos, siendo subdirector del Tiempo, se entera, y la única duda que tiene es que no sabe en qué hotel estaba. Y entonces llama a López y le pregunta, oye, ¿y la reunión esa que tuviste y no sé qué fue en el Continental? Lo que me dijo, no, fue en el Marriott. Ahí se la prueba y dice, uy, esto no sé qué, y lo saca el Tiempo. Y eso mata la... Ahora, era en ese momento ética y políticamente imposible negociar con los narcos. Porque es que estaban las imágenes del asesinato de Lara, estaban vivas en el imaginario de la gente. Pero ¿cuántos muertos nos hubiéramos ahorrado? Es que eso es lo que es. Es decir, es tan fácil decir, es que se ha debido hacer tanto, pero cuando uno está en medio de las llamas, una decisión de esas... Pero no hemos podido, además. No hemos podido tampoco. Digo, cada vez que se ha intentado... Sí. Siempre o los extraditan rápido, sí. O los desaparecen. Ahora, la extradición, fíjese, se convirtió pasó de ser el coco en la época de Escobar y todos los carteles a el mecanismo rápido para solucionar. Y entonces empieza gente de la DEA, me acuerdo cómo se llama, Vega, y empieza a pescar narcotraficantes y venga, yo le ayudo. Chiquitos, ya. Exactamente, y entonces negocian, allá se quedan con la plata, pagan 2 o 3 años y ellos... No, y también hay chiquitos narcotraficantes para entrampar gente, como claro, un proceso de paz. Claro. Entonces se vuelve un instrumento político, que les sirve a unos para unas cosas y a otras para otras, que era un instrumento de cooperación judicial penal, y se convierte en un instrumento de la política. De manipulación. 40 años después de ese noviembre de 1985, ¿cuál es un poco tu lectura de estos 40 años que hemos pasado? Porque parece que todo esto no deja de estar presente en muchos sectores de nuestra sociedad, de nuestra política. Por supuesto, no podríamos ni siquiera decirle a quienes tienen menos de 40 años que lo que nosotros vimos, evidentemente... fue de unas dimensiones realmente complejas, mucho más violentas. Quienes fuimos niños en ese momento crecimos en una ciudad cercada por bombas, quienes fueron niños en el campo por las masacres, en fin, este país en los años 80 vivió realmente un horror muy grande. ¿Cuál es tu mirada entonces, 40 años después, sobre ese país que está ahí, ese país que todavía no termina de cuajar en un sentido democrático? A mí me da dolor, porque no somos los mismos de 1980. Creo que hay muchas cosas mejores y eso es una cosa que no se puede negar. Este país ha evolucionado y lo mira uno en los indicadores sociales, falta mucho, pero este país no se ha convencido de que la violencia no es el instrumento privilegiado para solucionar los conflictos. Yo creo que estamos estamos viviendo en el mundo entero. Usted mira lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en Marruecos, lo que está pasando aquí, lo que está pasando en los Estados Unidos. Hay una crisis muy profunda, porque yo creo que precisamente por los logros, ¿sí? Y porque se fue creando una masa amplia de clase media, hubo una revolución de las expectativas crecientes que no se pudieron satisfacer. Y en esa medida dice, me ofrecieron esto y no lo puedo, y yo quiero más, y la estructura no responde porque, entre otras cosas, el Estado está financiado por muy poquitos y no hay recursos para dar todas las cosas, y el narcotráfico nos ha reventado. El narcotráfico nos devoró. Y no hemos logrado... y es muy difícil dar una solución doméstica a un problema internacional. Y hoy en día eso está requete complicado. Estamos viendo que el señor Trump está bombardeando, lanchas en el Caribe y en el Pacífico, y vaya uno a saber, seguramente habrá narcotraficantes, también habrá pescadores, pero estamos en un momento de anomia o de desconocimiento de las normas internacionales, de las reglas más elementales de la convivencia. Lo ve uno también en Gaza, que es una vaina desgarradora. Y aquí internamente pues hay regiones, gran parte del país absolutamente sometida a la coerción de los grupos
Ya no hay una guerra contra el Estado, ya son unas guerras horizontales, guerras por control de territorio. Oyendo esta mañana al registrador, dice, amenazaron a una registradora y mataron a otra, una se ahogó en una lancha y la otra está amenazada, protegida por todo, que no tienen nada que ver con esto, que simplemente están cumpliendo con su deber en una mesa de votación. A mí la violencia de este país me supera, me perturba. Y digamos, yo digo de golpe egoístamente a estas alturas de mi vida, cuando yo ya tengo más pasado que futuro, yo estoy contenta de estar en los márgenes, no desconectada, pero me siento aliviada de no tener que estar en el día a día cubriendo estos dolores, cubriendo estas cosas, viendo esta como crispación general donde todo el mundo se descalifica. Además, a mí no me tocó vivir la época de las redes sociales y me parece que es más difícil hacer periodismo con redes sociales, y las redes sociales y la internet que supuestamente nos iban a conectar, lo que han hecho es convertirnos en pequeñas burbujas donde las relaciones humanas se diluyen y lo que prima es como la retórica del odio, la sospecha, la desconfianza. Estamos viviendo un mundo muy complicado. Muy complicado. Pues con toda esa síntesis un poco dolorosa, también hay que decir que lo que hicieron en ese momento ustedes nos permite entender también que ese acontecimiento de noviembre de 1985 no fue un acontecimiento aislado, no fue el capricho de unos señores que se quisieron meter, es parte de una continuidad histórica que, como lo hemos tratado de ver desde muchos ángulos en esta conversación, no tiene una sola explicación, tiene factores de poder que se superponen los unos a otros, de violencia, de historias e incluso de envidias políticas que en este país han producido también muchísima violencia. Así que yo te quiero agradecer porque por fin viniste. El tema era el que sí te interesaba más, entonces gracias de verdad. Gracias, Wanda, y espero haber servido de algo, porque pues es muy difícil lograr uno como centrar, como lograr descifrar de verdad qué hay en el fondo. Yo creo que eso de la lucha por la verdad es una lucha perdida, porque no hay verdades absolutas, ¿sí? Nuestra historia es un tejido complejo de verdades parciales, es una historia coral donde los distintos actores tienen su voz y tienen su razón. Y ese periodismo se hizo creyendo en la vieja premisa de que el periodismo era el borrador de la historia. Gracias a María Elvira Samper por esta conversación pendiente y a ustedes por estar aquí. Recuerden, los domingos a las 7 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche. Durante los próximos 4 capítulos vamos a hablar de ese noviembre de 1985. Que les vaya bien. Chao, chao.